Bueno, pues buenas tardes a todos. Y bueno, empezamos el simposio bien porque tenemos otro reto por delante, que es que tenemos que terminar en hora. Estábamos esperando al moderador, al doctor Antonio Osuna, que hay retraso en el auditorio, y bueno, y al doctor Julio Pascual, que viene también de camino, que estaba allí. Pero si os parece, como Julio está llegando, pues empezamos, ¿eh? Yo voy a presentar. Este simposio es una mesa de debate, ¿eh? Y en esta mesa de debate tenemos a 4 personas con nosotros que van a participar en los 3 puntos que yo os voy a comentar y que vamos a debatir, ¿eh? Tengo a mi izquierda al doctor Higinio Flores. Él es el presidente de la Sociedad Española de Médicos Generales de Andalucía, es médico de familia, ¿verdad? La doctora María Ángeles García Rescalvo, ella es especialista en anestesia y es la directora gerente del Hospital Virgen de las Nieves de Granada y es la presidenta de la agrupación territorial SEDIS Andalucía, Sociedad Española de Directivos de la Salud. Y, bueno, a Daniel, yo creo que lo conocemos todos, ¿verdad, Daniel? No voy a presentarte, pero bueno, Daniel es el presidente de la Federación Nacional de Alzheimer y está entrando por la puerta el doctor Julio Pascual. También yo creo que lo conocemos todos. Julio Pascual es nefrólogo y nos va a aportar su visión, bienvenido, la visión del nefrólogo, la visión del jefe de servicio y actualmente es el director médico director médico en Madrid. Y bueno, Antonio, pues bueno, tú has explicado bienvenido. Lo que pretendemos, ¿no? Un poco, ¿no? Sí, lo explico. Bueno, lo que se pretende, como veis, esto no es una simposio al uso, ¿no? Aquí no va a haber presentación individual, sino que vamos a hacer como una especie, digamos, de tertulia, ¿no? Sobre unos puntos que ya previamente tenemos visto, ¿no? Entonces, cada uno va a dar su opinión. El objeto es que esto se haga en un tiempo porque lo interesante quizás es las preguntas que tengan ustedes que hacer y el debate se cree en ese tema. Es como vamos a imaginar que es como una especie de tertulia. Entonces, bueno, ¿por qué puntos empezamos, María Dolores? Sí. No sé Vamos a poner 3 temas encima de la mesa. Son 3 temas de gestión clínica que ahora mismo están en el ambiente nefrológico, que se comentan por pasillos, etcétera, etcétera. El primero de los temas es qué pasa con la relación hospital, atención primaria y centros concertados. ¿Realmente hay que cambiar el modelo de los centros concertados? ¿Estamos bien como estamos? ¿Hay inequidades? ¿Qué pasa con los recursos humanos? ¿Qué visión tienen cada una de las personas que están aquí con lo que representan? Así que yo le daría la palabra, cada uno de ellos va a intervenir. Hay 2 temas más y posteriormente haremos la discusión conjunta. Así que, por Daniel, si quieres, pues nos comentas tu visión. Bien, buenos días, gracias por la invitación para escuchar la voz de los pacientes. Evidentemente, en el tema de concertados, sabéis que, sobre todo en el tema de la diálisis, lo que nos preocupa realmente a los pacientes pues son los estándares de calidad y, lógicamente, que el paciente sigue siendo del sistema público, independientemente de que esté en un centro concertado o esté en atención primaria o donde esté, ¿no? Lo que queremos es que el paciente renal tenga las mismas garantías y los mismos estándares de calidad que si estuviera en un hospital público. Y esto nos preocupa realmente en los conciertos y, por supuesto, la falta de profesionales, tanto nefrólogos como de enfermeras, para que se mantengan los ratios y que realmente vamos a ver cómo afrontamos este reto, María Dolores, en el futuro, porque a lo mejor es verdad que no va a haber nefrólogo en todos los centros, ¿no? Y a lo mejor sí que tenemos que implementar la telemedicina o tenemos que hacer otras fórmulas, porque la escasez es algo que está aquí y que nos preocupa realmente a los pacientes. Tenemos un porcentaje de diálisis concertada muy alto, pero es verdad que la diálisis concertada ha mejorado mucho en los últimos 20 años. Yo lo he visto, o sea, que tienen un nivel de transparencia y de estándares de calidad
que muchos hospitales ya les gustaría tener y que realmente lo que nos gustaría es que se equiparara ambas cosas y que supiéramos realmente que hubiera una transparencia en los resultados de salud, que hubiera unos indicadores de calidad claros de números de fístulas, porcentaje de KTV, en fin, los estándares de calidad que nos importan a los pacientes y, por supuesto, que la calidad de vida, tanto nutrición como estándares de psicología o algún abordaje multidisciplinar, también estén incluidos en los centros concertados, igual que pasa en los hospitales, ¿no? Que realmente tengamos la misma atención, la misma garantía y la misma calidad. Eso es lo que realmente nos preocupa como pacientes. Julio. Sí, gracias por la invitación. Disculpas por llegar tarde. Estábamos ahí con lo de los miembros de honor, que es siempre entrañable, ¿no? Y dolía salir en medio de esa charla, pero aquí estamos. Se nota que hemos hablado de este tema porque opinamos en el fondo lo mismo. El modelo de la concertación externa de la diálisis a mí me parece que debe mantenerse, pero debe cuidarse. Debe financiarse bien por las administraciones, que en este momento es uno de los problemas más serios, aunque a la gente le cueste hablar del asunto. Las tarifas están muy congeladas, sobre todo en algunas comunidades autónomas, y nuestra realidad es que la diálisis de calidad que se ofrece a los pacientes, que debe ser, como bien decías, el objetivo fundamental, la alta calidad. Yo no tengo nada que decir en mi experiencia larga de ver cómo se dializan nuestros pacientes en los centros concertados, no tengo nada que decir respecto de ese modelo y los estándares de calidad que ya quisiéramos en algunos hospitales con dificultades, tanto presupuestarias como de personal, alcanzar algunos estándares que se alcanzan en centros extrahospitalarios. Y lo debo decir así. Pero eso hay que cuidarlo, eso es frágil, hay que cuidarlo y no todos los administradores conocen la nefrología. Y, por tanto, la tentación de ir a precio y a precio y a precio está ahí. Y si me hacen la diálisis por 120 euros la sesión, pues se lo voy a adjudicar a este porque el otro me la hace por 140. Entonces, bueno, o por 60 y 80. Tampoco vamos a... Y eso es un problema serio, porque, ya digo, los administradores que conocen la nefrología saben que sin una buena financiación la calidad baja, claramente. Pero los que no la conocen dicen, oye, yo tengo que velar por el dinero del ciudadano. Y a veces se establece ese conflicto que yo creo que hay que cuidar y hay que tener muy claro que tenemos que invertir mucho. La tecnología crece, aumenta, es muy cara y hay que pagarla. Y el ciudadano la tiene que pagar. No. Sí, pero perdona, como esto va a ser un poco dinámico, porque bueno, ese es el escenario que tenemos ahora, pero el escenario futuro puede cambiar. Y no solo por la financiación, que también tiene su efecto, sino porque nos estamos dando cuenta que va a faltar personal. Es decir, no van a tener médicos ni enfermeras. Entonces, ¿qué hacemos ante esta situación? Porque, claro, un centro de estos puede colapsar, ¿no? Aparte de que si tiene una renovación de gente, sobre todo en enfermería, muy nueva, pues tendremos una sobrecarga de los hospitales que dependen de esos centros en cuanto a ingresos, fístulas y todo este tipo. Y eso yo creo que es una opción que había que averiguar. Faltan nefrólogos, pero en el fondo en el hospital tampoco faltan, están ahí. Hay que hacer atractiva la actividad asistencial en los centros extrahospitalarios para que la gente no esté tan renuente a aceptar contrataciones y actividad en esos centros, porque nefrólogos hay, no sobran, porque tenemos un problema serio de plantillas, pero lo que nos encontramos es nefrólogos que cuando van al mercado de trabajo y se dan cuenta que su única expectativa puede ser un centro de diálisis, pues no lo agarran ese contrato. Y tenemos que hacerlo más atractivo, mejor financiado, más cuidado, con más incentivos, con una actividad seguramente en el centro y en el hospital, parcial de tiempo. Y, bueno, hay mucho que avanzar. Por tanto, creo que el modelo es bueno, pero hay que hacerlo sostenible, que es la palabra que se lleva ahora, con más inversión y con más inteligencia, más talento. Sí, y una cosa que sí que me gustaría añadir es, en los pliegos técnicos normalmente hay unas comisiones de seguimiento en las que incluso está Alcer, pero el problema es que no hay consecuencias cuando se incumplen esos pliegos o esas condiciones. Y eso, claro, entonces ya no voy al Código Penal, sino que haya consecuencias económicas o que haya de verdad sanciones, que la alta inspección vaya a estos centros y los inspeccione y que realmente haya consecuencias si alguien no los cumple, porque ahora mismo sale muy barato hacer un pliego, decir que voy a hacerlo a 80 euros y luego no lo cumplo o incumplo y no pasa nada. O sea, si no hay consecuencias, ahí tenemos un grave problema, sobre todo para los pacientes, ¿no?
Bueno, parece que no es tanto externalizar o realmente centralizar en el hospital, sino que tenemos un modelo. El modelo parece que hay que cambiarlo, habrá que actualizarlo a la nueva realidad que tenemos. Pero, María Ángeles, ¿tú qué piensas? Bueno, a mí me alegra mucho esta introducción previa porque yo quiero deciros que en cuanto a la atención primaria, yo creo que tanto primaria como hospital tienen que ir de la mano y la visión del paciente es transversal. Hoy está en primaria y mañana está en el hospital y para eso tenemos que ir de la mano, como hablábamos Ignacio y yo, Hilario y yo hace un momentito, porque el paciente es el mismo y la unidad de evacuación de residencia ha sido un ejemplo de la colaboración entre primaria y hospital durante las primeras olas del COVID. Pero respecto al concierto de la diálisis, yo quiero deciros que en la provincia de Granada, y voy a hablar estrictamente de lo que conocemos, y aquí está mi jefa de servicio y nefrólogos que hay en la sala, había adjudicado un pliego técnico del año 2018, yo llegué de gerente a finales del 2019, y sí quiero deciros que, y aquí hay nefrólogos también en la sala que trabajan en algún hospital o en algún centro que dentro de la provincia de Granada está claro que hay que hacer atractivo. Pues cuando un profesional trabaja en un CHARE que ya está adscrito, en este caso al Virgen de las Nieves, ¿y qué ocurre cuando hay problemas? Los problemas los hemos tenido, quiero deciros, y solo hay una empresa para adjudicar en la provincia de Granada, y además estaba adjudicada previamente a mi llegada, pero hay algo que está muy claro. Tienen una alta rotación de personal de enfermería y además tienen problemas económicos, como se ha dicho aquí, por la adjudicación. Es cierto que nosotros ahora mismo estamos haciendo diálisis de pacientes por, efectivamente, los 120 euros que ha dicho el compañero por sesión. Pero ¿qué ocurre? Que cuando ha habido problemas tanto con el personal de enfermería como con el personal médico, o ha habido alguna complicación que ha hecho que nos pongamos al tanto los hospitales y ese centro concertado en distintos puntos de Granada, ¿qué hemos hecho? Pues la inspección ha intervenido, hemos intervenido todos de la mano para dar sesiones formativas por si en algún momento hacía falta, y creo que ese es el momento en el que se ha dicho aquí, todos tenemos que ponernos de acuerdo para que esos pacientes que por una complicación en un centro externo al hospital vienen a la puerta de urgencia y los tratamos, pues los profesionales tengan una parte, como bien se ha dicho aquí, trabajando en el centro concertado y trabajando en el hospital para que sea atractivo. Y qué duda cabe que no son costes sanitarios, sino que son inversiones a futuro, porque cada vez vamos a tener más pacientes pluripatológicos y con comorbilidad previa. O sea que totalmente de acuerdo. Sí, pero hay un tema en cuanto a eso de duplicar el trabajo en un centro concertado y público. Eso no se permite. Un enfermero o un médico de público no puede trabajar en un centro concertado. No, legalmente no se puede. Así tendríamos ese trasvase de público a privado. Claro. Pero hoy por hoy, por lo menos en la comunidad andaluza, eso no se puede hacer. No sé si en otras comunidades... Pero Antonio, la Dirección General de Profesionales, precisamente por el problema que hay de falta de profesionales en distintas categorías y de aquí a 20 años, probablemente cambie la legislación para hacer eso. No sé si en Madrid... A ver, si no es cuestión de comunidades, es cuestión de sistema y de modelos de gestión de los diversos hospitales. En el Hospital del Mar de Barcelona, tú puedes, con su sistema de autonomía de gestión, tú puedes trabajar en el centro y trabajar en el hospital. En cambio, en el 12 de octubre, que es un sistema estatutario más tipo Instituto Català de la Salud, Vall d'Hebron, o más seguramente Virgen de las Nieves, pues es mucho más rígido y mucho más difícil. Pero hay que tender a que se pueda. No hay que decir, no, el modelo no nos sirve, tiremos la toalla. Yo creo que hay que tratar de progresar en esa flexibilidad, ¿no? Porque si no estamos acabados en este tema. Bueno, ¿y qué piensa atención primaria de esto? Higinio, tú, ¿qué nos cuentas? Buenos días. En primer lugar, agradecer al comité organizador y científico por la invitación a atención primaria, y aquí estoy representando pues, a mi sociedad, ¿no? La Sociedad Española de Médicos Generales y de Familia, la SEM. Bueno, ¿qué piensa atención primaria? Atención primaria piensa que efectivamente, como ya se ha habido en varias intervenciones previas, una necesidad de comunicación entre niveles asistenciales es fundamental,
Según datos de la propia Sociedad Española de Nefrología, pues 8 de cada 10 pacientes que están sometidos a terapia renal sustitutiva pues lo hacen en centros concertados, y esos pacientes en atención primaria los perdemos. Pero de verdad, no tenemos absolutamente ningún conocimiento de lo poco que nos puedan contar los pacientes. ¿Y esto por qué es? Pues indudablemente yo no voy a entrar, no me siento autorizado para analizar si el centro concertado es mejor o peor que el público, pero sí tengo que decir que indudablemente está en manos de muchas veces multinacionales que tienen sus propios sistemas de información y que son totalmente estancos. Entonces no hay comunicación entre los sistemas de tratamiento de datos, de la información clínica del paciente, entre el centro concertado y la sanidad pública. Y esto, bueno, es un claro ejemplo de ineficiencia, pero no solamente eso, también puede dar lugar a problemas de seguridad clínica en los pacientes, ¿no? Con lo cual, creo que no solamente el paciente está de forma transversal entre los dos sistemas sanitarios, que hoy está aquí y mañana allí. No, es que yo creo que debemos establecer puentes, que siempre lo decimos, puentes entre atención primaria y atención hospitalaria, y en medio es el paciente el que está, y nosotros debemos acercarnos al paciente, no que el paciente vaya para acá o vaya para allá. Muchas gracias. Un segundo. Yo veo en la audiencia muchos jefes de servicio de nefrología. Eso que dice el compañero de primaria, en el fondo se puede incluir en los pliegos técnicos. Es decir, que cuando nosotros elaboramos las condiciones bajo las cuales se va a supervisar el trabajo con los pacientes renales en un concurso para externalizar un determinado número de sesiones y de pacientes, podemos concretar muy específicamente cómo es el sistema de información bidireccional, cómo debemos tener la historia clínica electrónica abierta al centro concertado, cómo el centro concertado nos debe permitir entrar en su base de datos y cómo esto también debe estar abierto a la primaria. O sea que toda esa transparencia la podemos plasmar en los pliegos. Y eso es algo que a veces pues necesitas que alguien que tenga mucha más mili que tú te lo explique, como me ha pasado a mí. Dice, no, es que esto lo puedes poner todo y puedes detallar en tu pliego un montón de detalles que te piensas que no es materia del pliego. El pliego es que si el dializador X, la membrana Y, no, y el sistema de información, y quién la controla, y cómo es el flujo, si es bidireccional. Y esto yo creo que tenemos que aprender y hacerlo. En el siguiente pliego que te toque, oye, a saco. Yo quiero corroborar lo que dice Hilario, porque yo no conozco a mi médico de familia. O sea, yo he estado siempre en unidades de diálisis, y así son los pacientes que están en enfermedad renal terminal, no conocen a sus médicos de familia porque todo lo gestionan directamente desde el centro concertado o desde el hospital. Eso es así. Perdón. Decir que mi nombre es Higinio. Me han llamado cosas peores en mi vida, pero no pasa nada. Sí, yo respondo también a Hilario. Me pasa mucho, sí. Perdona, Higinio, ¿no? Iba a decirlo yo, pero bueno, yo creo que el debate está servido, lo haremos después, pero también quería poner encima de la mesa algo, ¿no? Y es que realmente el tema de los pliegos, es posible que cada hospital tenga su pliego, es posible que cada comunidad autónoma tenga unos pliegos diferentes, y es posible también que eso genere pues inequidades y una variabilidad clínica en la prestación importante. A lo mejor lo que necesitamos es un pliego único a nivel nacional, con todo esto que estamos viendo y estamos hablando, ¿no? A lo mejor nos tenemos que sentar a otro nivel y hacerlo. Bueno, imposible con las 17 comunidades autónomas que tienen las competencias transferidas. Bueno, nada imposible, Daniel. Nada imposible. Hacer una recomendación nacional, eso sí. Claro, eso sí. claro. Vale, por ahí se empieza, siempre se puede hacer algo. Bueno, si os parece, Antonio, tenemos que seguir con los otros puntos. Sí, otro punto que pensábamos que podía suscitar interés es lo de la teleconsulta o telemedicina. Y la pregunta es, ¿eso es un problema o es una virtud o qué es eso? O sea, tampoco eso está creando también una ciertos conflictos entre primaria y especialidades. Y bueno, de momento en algunos hospitales está, en otros no está. En los hospitales que está, la mayoría está circunscrita a primaria, cuando hay una cantidad de interconsultas después entre especialidades, que todavía el paciente en un hospital entra por cardiología, pasa por nefro, diabetes y tal, y viene a nefro. También eso habría que regularlo, porque eso es un flujo enorme en los hospitales.
una carga del hospital mismo, de los diferentes especialistas, y bueno, y posiblemente eso sería una opción, ¿no? Son enfermos que ya están conocidos y tal. Entonces, no sé qué pensáis vosotros de esto, ¿no? ¿Palabra, Higinio? El paciente primero, ¿no? Bueno, quizá el médico de familia es la persona que va a sufrir más este tipo de... Bueno, indudablemente lo primero que hay que decir es que se habla de digitalización del sistema sanitario, se lleva hablando décadas, ¿no? Eso es lo primero que hay que saber, y también hay que saber que, que lo que la pandemia sí algo ha traído buenos, poco, pero si algo ha traído bueno es que ha acelerado los tiempos una auténtica barbaridad. Y que la digitalización del sistema sanitario va mucho más allá de la consulta telefónica o de la consulta electrónica. Es una oportunidad magnífica para facilitar, primero, quita de burocratización, permite facilitar esa comunicación tan necesaria entre atención primaria y atención hospitalaria. Al paciente también le ayuda, le evita muchos desplazamientos, e indudablemente ese flujo que comentaba el moderador, de hoy está en cardiología, mañana pasa por el endocrino, pasado se fractura una cadera y termina el traumatólogo, luego también lo sufrimos en atención primaria, ese flujo de paciente que va por diferentes consultas, al no existir esa facilidad de comunicación, luego resulta que cada uno pone su granito de arena en ayudar al paciente con la mejor intención del mundo, su tratamiento, pero al final alguien se tiene que parar a poner un poco de orden en ese tratamiento, y a veces es muy complicado porque no tenemos toda la información. La digitalización, ya el Ministerio publicó a finales del año pasado, en el 2021, la Estrategia Nacional de Digitalización. Existe un plan propio para la digitalización de atención primaria. Llevamos años pidiendo que no nos dejaran atrás, ¿no? Que siempre el hospital, el hermano mayor, que siempre va tirando del carro, y que no queríamos quedarnos atrás en cuanto al tema de digitalización. Lo que pasa es que quizás no sea el momento más adecuado, porque el profesional de atención primaria no vive eso como una necesidad, pero no una prioridad. No sé si me explico. Sea como fuere, la digitalización está aquí, está para quedarse, está para fortalecerse, y los planes parece que son para contar indudablemente con el paciente. El paciente informado es un paciente que debe estar a la orden del día, y todo esto. Y una cosa que sí nos preocupa, y con esto termino, en atención primaria, es que, si analizamos el perfil de nuestros pacientes, 8 de cada 10 pacientes que acuden a nuestras consultas tienen 65 años o más. No solamente eso, sino que de ellos 2/3 partes tienen enfermedades crónicas que merman sus capacidades, con lo cual, aparte de que todo el cambio, tenemos una resistencia a ese cambio, indudablemente viene por esa brecha digital tan a la orden del día, ¿no? María Ángeles. Yo creo que hay varios retos en la telemedicina. Como decía Antonio, en España tenemos teleconsulta. Sí, tenemos teleconsulta, si tienes la suerte de tener el teléfono de tu médico o el WhatsApp. Y creo que el primer problema es a nivel legal y bioético, porque ¿cómo autentificamos que al otro lado está el paciente? Porque vosotros llamáis por teléfono y decís, ¿es usted Daniel Gallego? Y digo, sí, y ya os lo creéis y ya os soltáis todos los datos clínicos. Hay un problema muy grave en ese sentido, tanto sea por vídeo como sea por teléfono, de autentificación de la privacidad y de todo lo que, ya sabéis, rodea a la telemedicina en ese sentido. Ese va a ser el primer problema. El segundo problema, creo que la telemedicina no puede sustituir nunca al toque humano y a la cercanía. Entonces, por favor, preguntémosle a los pacientes cómo quieren ser atendidos. Habrá algunos que querrán telemedicina, a lo mejor los jóvenes, a lo mejor los más mayores, seguro que prefieren la presencial, o habrá que hacer un mixto, ¿no? Y entonces, por favor, preguntémosles más a los pacientes cómo les gustaría ser atendidos. Cada uno hay que personalizar, hay que humanizar, y en eso la telemedicina seguro que nos va a ayudar,
para las listas de espera y aligerar ese flujo de pacientes, pero preguntémosle, por favor, siempre cómo van a ser atendidos. Y ya te digo, en telemedicina nos queda muchísimo, pero muchísimo y sí que seguro que los tiempos los vamos a mejorar, pero si no contamos con el paciente de sus preferencias, no tenemos nada que hacer, porque van a haber pacientes que se quejen de que quieren ser atendidos en persona y van a haber a otros que no quieran venir al hospital para nada. Así que, por favor, preguntarle siempre más a los pacientes cómo les gustaría ser atendidos. Bueno, yo quería contaros la experiencia que mejor conocemos, que es la del Distrito de Granada Metropolitano, y lo que hemos hecho el Virgen de la Nieves, no solo el Virgen de la Nieves, sino con todo lo que es la provincia de Granada. Presentando los datos nosotros en consejería, hemos sido la zona de Andalucía, la de Granada Metropolitano, que más teleconsultas ha hecho. ¿Qué ocurrió y por qué surgió esto? Como he hablado antes con él, el 13 de marzo tenemos el primer COVID, el 14 de marzo tenemos el primer fallecido en el hospital. ¿Y qué ocurre? Pues que en el mes de junio del 2020 ponemos en marcha la actividad de la teleconsulta, con dos premisas. Una, se habla con todos los miembros cabecera, directivos o no, porque yo también lo decía, esto no solo se lo puedes contar a un directivo, se lo tienes que contar al profesional de a pie y participar con él y que le parezca bien, si no, morimos de éxito. Entonces, se hicieron reuniones de consenso primaria, hospitales, y además se hizo un plan formativo y se establecieron una serie de criterios por los cuales este paciente lo voy a mandar por teleconsulta o este paciente lo voy a mandar por presencial. Sí quiero deciros que en esa primera fase de junio del 2020 entraron 7 u 8 especialidades por teleconsulta. Es cierto que ahorramos entre un 30 y un 38% de visitas innecesarias de los pacientes al hospital, de los pacientes y de los familiares. ¿Qué ocurre? Pues que conforme iba pasando el tiempo han entrado las 40 unidades asistenciales que tenemos en el hospital y con reuniones mensuales, que esto es importante, tanto con primaria como con alguna asociación de pacientes. Reuniones mensuales en las que se decía, por aquí vamos bien, por aquí la gente mayor no quiere teleconsulta, pero la gente mayor le da miedo venir al hospital y contagiarse o le da miedo ir a su centro de salud. Conforme hemos seguido, y para deciros resultados finales, quiero deciros que de junio del 20 hasta ahora llevamos 150.000 teleconsultas y de todas ellas hay entre 6 y 10.000 pacientes, generalmente siempre en seguimiento por teleconsulta. ¿Qué ocurre? Pues que 80.000 de esos 150.000 pacientes han tenido que venir presencialmente a distintos hospitales, bien sea a un hospital comarcal o al Clínico o al Virgen de la Nieves, no importa. De esos 80.000 y de esos un 9%, que es el problema que ahora tenemos encima de la mesa, son consultas no tributarias que no se ajustan ni a los acuerdos que se hizo con primaria y con hospital, ni acuerdos que se han hecho con los pacientes. ¿Y dónde estamos ahora? Pues estamos en la fase y decir que tenemos una media de respuesta de 96 horas. Al principio, con menos volumen, tenemos una media de respuesta, sobre todo cardio, digestivo y derma, de 4 horas. 4 horas de respuesta al paciente y al médico de primaria. Ahora mismo estamos en 96. ¿Y dónde estamos ahora mismo? En las encuestas de satisfacción de nuestro cliente interno, todos los especialistas, y de nuestro cliente externo, que es nuestro paciente. En eso estamos, en el análisis actual. Yo simplemente y telegráficamente añadir que en el escenario de la pandemia todos nos hemos inventado la teleconsulta y ha sido una herramienta absolutamente imprescindible para mantener consultas de trasplante, consultas de especialidades, etcétera, pero ahora ya que la peor parte de la pandemia ha pasado, nos encontramos en un escenario en el que lo que hemos aprendido es una nueva herramienta que hay que poner a disposición de los especialistas, de los médicos de primaria, de los pacientes, para sacarle el jugo mejor que podamos. Y ahí yo creo que lo que todavía está por desarrollar mucho en muchos ámbitos es la teleconsulta entre médicos, la teleconsulta entre el especialista y el médico de primaria. Y entonces yo ya le he empezado a decir a mi jefe de dermatología y a mi directora de primaria del área del 12 de octubre, oye, ¿tú qué prefieres? ¿9 meses esperando para una primera visita presencial o 6 días para una teleconsulta entre el médico de primaria y el dermatólogo con unas fotos, etcétera, etcétera? Hay lugares de España que está esto muy, muy desarrollado y hay otros que está absolutamente prehistórico. Y yo creo que por ahí hay que avanzar mucho y, sobre todo,
En el tema del paciente, el paciente no puede verse abocado a una atención telemática permanente, de ninguna manera. Hay resultados de revisiones rutinarias que sin duda se pueden favorecer de eso, sobre todo gente joven que trabaja, que no puede perder la mañana en esto. Pero para el paciente convencional que vemos, el 80%, tendremos que mantener la visita presencial con el especialista, no habrá más remedio. Pero después del filtro entre primaria y especializada, con una buena e-consulta. Sí, pregunta. Rafa. Sí, buenas. Yo soy Rafa Santamaría, soy nefrólogo de Córdoba y una de las tareas que hago es la teleconsulta. Tal y como se está hablando aquí, a mí me da la impresión de que hay conceptos mezclados. Es decir, ¿qué es la teleconsulta? ¿La teleconsulta qué es? ¿Medicina a distancia con quién? ¿Con el paciente, con el médico o con quién? Por lo que ha comentado Daniel, a Daniel le encantaría tener el teléfono del médico o un punto de contacto para hablar paciente-profesional. Aquí en Andalucía tenemos una herramienta que se llama teleconsulta. Esa herramienta teleconsulta no es con el paciente, es con el médico de atención primaria, es con Higinio, con el que conectamos. Entonces, yo creo que, por una parte, hay que desligar lo que serían las relaciones directas con el paciente, en cuyo caso hay que tener en cuenta todo lo que Daniel ha dicho, porque yo creo que en pandemia hemos hecho todo la llamada telefónica y dice, ¿fulanito de copa? Sí, vas a ver. Le sueltas allí y ala, venga, el siguiente, ¿no? Y eso es un tema que hay que atar bien. Y en cuanto a la teleconsulta, yo creo que es una herramienta muy útil, siempre y cuando se entienda como una herramienta de comunicación interprofesionales. Es decir, Higinio tiene una duda sobre un paciente X, me hace la teleconsulta y yo le respondo a través de la teleconsulta. Es decir, hemos pasado del amigo especialista, amigo de atención primaria, que nos llama o nos manda el WhatsApp, a una herramienta corporativa cuyo trabajo consta. Con respecto al tema de los tiempos de respuesta, sí, es muy interesante y son números muy bonitos que se enseñan, pero para conseguir una demora de 96 horas, alguien tiene que estar pendiente de la teleconsulta. Entonces, sí, pero para conseguir esa demora, si es media, quiere decir que hay gente que responde en 24 horas. Para conseguir esa demora es necesario destinar recursos. Entonces, ya que, como Julio ha dicho, hay muchos jefes de servicio aquí, yo creo que una de las herramientas importantes para que la teleconsulta, entendida como una herramienta de comunicación entre profesionales, crezca fuerte, es que se destinen recursos para ella. Es decir, en los sistemas organizativos de los servicios se tiene que destinar una persona y un tiempo dentro de la agenda. Es decir, no vale con que esto es teleconsulta, se responda a través del ordenador, lo puedes hacer en cualquier momento. No, error. Porque en ese caso, efectivamente, y como tal hay que tratarla y hay que destinar recursos de personas y de tiempo. Nada más, gracias. Una cosa, ¿hay aquí alguien en el público del Macarena? Sí. Vale. Bueno, pues nosotros fuimos a copiar y aprender el modelo en el Macarena, donde tienen una sala muy bien acondicionada que todavía no hemos podido encontrar hueco en el hospital para tener la misma. Entonces hemos hecho la adaptación de nuestra estructura a ello. Sí. Ella es jefa de servicio del Macarena. No se oye, ahora sí. Bueno, nosotros empezamos en el proyecto de teleconsultas, como dice Rafa Santamaría, antes de la pandemia, en un proyecto piloto en el Hospital Macarena. Se creó esa sala, estupenda, tenía muy buenas intenciones, pero he de decir que se ha utilizado para hacer los rastreos de COVID, que realmente tampoco la estamos utilizando. Pero bueno, es cierto, yo reafirmar lo que ha dicho Rafa, o sea, una herramienta estupenda de comunicación interprofesional y de comunicación con primaria. Pero además hay que tener en cuenta que hay que definir cuáles son, después de estos 4 años de experiencia, los criterios con los que la vamos a usar. O sea, nosotros, por ejemplo, en el Hospital Macarena empezamos utilizándola como primeras veces. Y como ha dicho Julio, ¿qué preferimos? ¿Una demora media de 9 meses? Pues a lo mejor para trauma, para derma o para otras especialidades, utilizarla como primera vez está bien, porque es como un filtro. Pero a mí que me pongan en una que yo abra, destine a un nefrólogo a ver teleconsulta, abras la agenda de teleconsulta y en lugar de tener las 10 o 12 revisiones, o sea, primeras veces programadas que tú puedas tener, tienes 27 y te pongan creatinina 1,7, pues no sirve para nada. Entonces, hay que trabajar eso muy bien con primaria. Yo creo que es una herramienta fundamental para un seguimiento compartido, para resolver dudas, para seguir esos pacientes de diálisis, esos pacientes trasplantados que primaria muchas veces no sabe cómo gestionarlo, para
aquellos pacientes que hacen complicaciones y también tiene su espacio para determinadas primeras veces. Pero las primeras veces yo creo que en nefrología no pueden ser sustituidas por teleconsulta. Porque yo creo que aquí estamos también gestionando tiempos y no sé cuánto tiempo tenéis vosotros que hacéis una e-consulta a un especialista, el especialista te contesta, el paciente está esperando tu respuesta, el paciente está esperando tu respuesta y la respuesta del especialista. ¿Quién informa al paciente? ¿Cómo gestionáis esto? Bueno, respondiendo primero a tu pregunta, pues indudablemente, y como bien decía Rafa, los aparatos están muy bien, pero necesitamos quién le da el botón al aparato y necesitamos el tiempo para que esa persona le dé al botón, ¿no? Indudablemente. Estamos andando. Yo soy optimista en esto de la digitalización y bueno, existe en Andalucía. Se llama el buzón del profesional, ¿no? Entonces ahí nos llega pues el aviso, el feedback del compañero del hospital nos llega ahí. En ese momento nosotros vemos cuál es la contestación y nosotros somos el puente con el paciente y el compañero del hospital. Es verdad que por ejemplo, en Málaga, pues esto funciona con 5 o 6 especialidades hospitalarias. Y si es verdad que en 24 horas hay muchas veces que tenemos la respuesta y otros compañeros, pues el plazo se nos va a las 3 semanas, fácil. Pero al margen de esto, yo quisiera también decir que volver a repetir lo que dije en la primera parte, ¿no? La digitalización del sistema sanitario es mucho más que eso, ¿eh? Es mucho más que la consulta telefónica y es mucho más que la consulta electrónica. ¿Por qué digo esto? Pues porque nosotros estamos ya haciendo, en algunos centros, estamos haciendo pilotaje con enfermos crónicos, el seguimiento de enfermos crónicos en domicilio. Y entonces le damos una maquinita al paciente para que ellos estén registrando pues, sus constantes, etcétera, y entonces estamos facilitando el seguimiento de los pacientes crónicos en domicilio que tienen mayor dificultad para desplazarse o están en zonas rurales que les cuesta más trabajo de llegar al centro de salud de referencia. Y estamos trabajando con ellos, haciendo el seguimiento de estos enfermos mediante la digitalización, ¿no? Con lo cual es que estamos empezando a andar el camino y quedan muchísimas más aplicaciones de las que indudablemente son muy importantes y facilitan, pero es que todavía faltan mucho más por llegar. Yo quería un poco en la línea que Mercedes ha comentado. Nosotros llevamos haciendo consulta online, por llamarla de alguna manera, con primaria desde el año 2011. Nos llegan todas las consultas a un buzón porque es importante que haya un registro y que quede constancia en la historia, porque si no luego la ley, de alguna manera puede haber problemas. Lo mismo que con la consulta telefónica con los pacientes. Tú no puedes hacer un cambio de tratamiento si no hay constancia en la historia de que eso se ha hecho así, se ha emitido un informe y ese informe le llega al paciente porque te ha podido entender mal. Todas estas cosas hay que tenerlas en cuenta. Entonces, nosotros llevamos desde el 2011 haciendo consulta online con primaria. Nos envían una petición, tenemos una plataforma única, nosotros revisamos la historia clínica del paciente, que ya hay muchos datos, hay rayos, hay analíticas, hay consultas de especialistas, vemos todo lo que hay y si procede por lo que sea, o porque hay dudas, o porque realmente hay alguna razón para hacer una consulta presencial, citamos al enfermo ya orientado a las consultas que hay, pues de hipertensión, consulta general, consulta de litias, etcétera. Y ya viene a la consulta con una analítica que pedimos y con una radiología si procede o las pruebas complementarias que sean. Es decir, que su primera consulta realmente es una segunda. En los casos en los que no procede porque ya hay datos suficientes para poder dar unas recomendaciones, hacemos un informe, ese informe le llega al médico de primaria. Los médicos de primaria, que hemos tenido reuniones con ellos, agradecen muchísimas veces porque empodera al médico frente al paciente. Es muy habitual esa coletilla de que mándeme al especialista, pero no hace falta cuando ya el médico de primaria puede verse respaldado con su diagnóstico y con su relación directa con el paciente y evitamos que el paciente venga a la consulta y a la vez empoderamos la figura del médico. Yo creo que esto es algo importante, pero todo tiene que estar reflejado en la historia clínica.
Sí, me llamo Enrique Morales, soy del 12 de octubre. Estoy de acuerdo con todo en general, pero estamos lejos todavía de esto. La sensación es que se ponen muchos medios, o estamos intentando, pero sigue habiendo un alejamiento entre primaria y nefrología. O sea, yo creo que hay pocas veces que preguntamos qué quiere un médico de primaria y qué quiere un nefrólogo de primaria. Y en esa cuestión es la que debemos trabajar, en esa línea. Aquí en la Comunidad de Madrid estamos intentando ir en esa línea, costosa, porque hay mucho recambio en médicos de primaria y eso dificulta a veces esta situación. Pero probablemente por ahí tiene que ir el tema, porque las herramientas empiezan a aparecer, pero hay que utilizarlas. Entonces, no vale de nada hacer 3 médicos de primaria una consulta y el resto, que es un gran resto, no tener ese contacto. Entonces, aprovechemos eso, aprovechemos que la enfermedad renal crónica está dentro de la estrategia de enfermedades crónicas, que ha estado siempre bastante lejana en eso, igual que la patología pulmonar o la cardíaca, y utilicemos esas herramientas en ese sentido. Yo de aquí lanzo para primaria, total, el hacer esa bidireccionalidad desde ya. Que continuemos con el tercer punto. Última pregunta ya y pasamos con el tercer punto porque nos queda poquito tiempo para el último debate y luego pasamos a discusión si nos queda tiempo. Hola, soy Francesca Calero de Barcelona, de nefrología. ¿Me oís? No quería intervenir, pero me he motivado con todo lo que estoy oyendo. Me he motivado mucho porque, bueno, no sé, hace un par de años, 1 año y medio, nos pidieron que escribiéramos un capítulo en el libro del doctor Hernando sobre atención primaria y nefrología. He oído experiencias aquí que son en parte muy similares a las nuestras, pero nosotros llevamos, la pandemia evidentemente nos ha marcado algunas pautas, pero la relación con la atención primaria, cuando yo todavía era joven aquí en la SEN, ya se empezó a mover este tema y parecería que no hemos avanzado tanto, pero yo creo que sí. Hay pactos de salud y hay planes de salud diferentes en las autonomías. Hay también muchos sistemas informáticos que a veces no son comunes, pero ahora, pues no sé, en Cataluña tenemos una historia compartida en la que se vuelca todo. Y entonces nosotros llevamos pues muchos años haciendo consultoría virtual con los médicos de familia, pero esto forma parte de todo un proceso de comunicación entre nosotros, ¿no? De formación, de acercamiento, de unos nefrólogos del servicio que tienen, como es un área urbana, tienen unos equipos de atención primaria que son referentes y que vamos a verles y que hacemos la consulta virtual. Y para tener solo unos cuantos datos, hemos analizado las 2000 últimas y son pacientes muy mayores que en un 80% se resuelven con la consulta virtual. Entonces yo creo que esto es muy importante porque cada vez hay más envejecimiento y esto de alguna manera es necesario, pero también incluimos un poquito la formación en esta consultoría, ¿no? Y aparte de esto tiene que haber algo más, ¿no? La patología crónica, como la enfermedad renal crónica, está dentro de todas las patologías crónicas que tienen rutas, nosotros le llamamos rutas, asistenciales, a quién se atiende en cada momento. Y yo creo que bueno, es tener un programa dedicado a la coordinación, no solo a la consulta, un programa de coordinación con la atención primaria del territorio. Muchas gracias. Realmente da pie su intervención en las intervenciones que estáis teniendo a trocar el último punto, ¿no? El último punto donde queríamos poner también encima de la mesa qué pasa con las personas que tienen una enfermedad renal crónica avanzada en ese estadio y en los estadios últimos, ¿no? Esa persona que requiere cuidados paliativos, ¿no? Y volvemos a lo mismo. Realmente estamos trabajando con equipos multidisciplinares. Esa persona la dejamos, está en atención primaria. Atención primaria tiene acceso con nosotros. ¿Cómo queremos, ¿no? ¿Cómo queremos manejar esta situación, ¿no? Entonces, pues, Dani, si te parece, empiezas tú ahora. Pues yo creo que es importantísimo trabajar las 3 Fs, que es fatiga, funcionalidad y fragilidad. Habrá pacientes que a lo mejor pues, podemos hacer tratamiento conservador y no llegar a diálisis nunca. Esto lo vamos a ver en los próximos años mucho más porque vivimos más, no nos vamos a quejar de vivir más, pero sí tenemos más enfermedad renal. Y de verdad que es un drama meter a una persona de 90 o 95 años en diálisis según su estado de salud o no, dependerá y hay que personalizar. Esto es lo que yo creo que... Y ahí sí que tenemos que trabajar mucho con cuidados paliativos de la mano, con atención primaria si viene por primaria, con urgencias por donde venga, y de verdad que explicarles bien que no es que no lo queremos dializar, sino que va a estar mejor si
frenamos la progresión todo lo posible y no entra nunca en un programa de diálisis, que va a ser mejor para él. Pero de verdad que esto lo tenemos que comunicar bien, porque es muy difícil hacerle entender a la familia que va a ser mejor un tratamiento conservador que la diálisis, ¿no? Muchas veces no lo van a entender y por eso tenemos que trabajar con el psicólogo, con paliativos y todos juntos de manera multi e interdisciplinar y que realmente lo consigamos, ¿no? ¿Sí? ¿Sí? Vale. Bueno, pues en este tema indudablemente ocurre como ya hemos comentado con los temas anteriores, ¿no? Estamos evolucionando, estamos en una etapa de cambio, mucho cambio, y de hecho ya hasta el término está cambiando. Ya no se habla de cuidados paliativos no oncológicos, sino se habla de el manejo de personas con enfermedad crónica avanzada. Entonces, ya la filosofía está cambiando. En cuanto al tema de los cuidados paliativos, bueno, pues nosotros nos encargamos en atención primaria de los cuidados paliativos por niveles de complejidad, ¿no? Entonces, nosotros nos encargamos del nivel de complejidad 1 y 2. El nivel de complejidad 3 pues ya sería para los equipos de soporte domiciliario de cuidados paliativos. Ellos se quejan siempre de lo mismo, de falta de comunicación, ¿no? Indudablemente los cuidados paliativos surgen en Reino Unido hace ya muchísimos años, más de 50 años, y cada uno pues, hemos intentado a nuestra realidad social y sanitaria pues, adaptarlo de la mejor manera posible. Pero estaréis conmigo en que esos cuidados paliativos pues, han sido siempre personas con cáncer, personas con unas enfermedades pues, cuyo pronóstico era de pocas semanas y en el mejor de los casos de pocos meses, con lo cual había poco tiempo para poder trabajar con estas personas. Y en eso se quejan los compañeros de cuidados paliativos. Indudablemente, como digo, todo está cambiando y a bien, gracias a Dios. ¿Por qué? Porque es que se nos viene encima una debacle. La cronicidad se va a duplicar en el plazo de 20 años, con lo cual tenemos que cambiar nuestro sistema asistencial y el paciente en el centro, como siempre comentamos, pero alrededor debe haber ya no solamente los cuidados sociosanitarios, sino también los recursos que esa persona de forma individual tenga de familia, tenga de vecinos y tenga de la comunidad, ¿no? Entonces, si no somos capaces de argumentar y poner en consonancia todos esos recursos, nos vamos a ver abocados al más triste fracaso. Yo creo que en pocas áreas de la nefrología como en esta nos queda camino por recorrer, ¿no? Seguro que en esta sala pues, los nefrólogos que hay protagonizan 30 o 40 modelos diferentes de atención al enfermo con enfermedad renal crónica grado 5 que no se va a dializar o que no va a recibir un trasplante. Y tenemos que trabajar en ese sentido porque falta mucha comunicación con esos equipos de paliativos, con la primaria, y eso pues no está trabajado adecuadamente. Habrá lugares de excelencia donde pues, Juan Pablo Leiva se ha convertido en un socio y por tanto todo funciona bien, y otros sitios donde toda esa dinámica del paliativo renal pues permanece todavía un poco lejos, donde está pues como estábamos en los años 90. Entonces ahí hay mucho que trabajar, hay que dedicar de nuevo recursos, personas, aumentar la plantilla de médicos paliativistas dentro del hospital para que también ellos se conecten con esos equipos de atención domiciliaria y con la primaria de una manera más profesional. Al fin y al cabo acaba siendo en buena medida una especialidad en la que tenemos que apoyarnos, y todos vamos a saber un poco de cardiología y un poco de paliativos y un poco de 1000 cosas, pero los nefrólogos no nos vamos a aprender todo. Necesitamos también soporte de especialistas que nos ayuden a hacer los protocolos mejor y a conectarnos mucho mejor con los que están fuera del hospital. Estamos demasiado encerrados, esto es un tópico de toda la vida, dentro del hospital los nefrólogos. Permitidme, 30 segundos, y recojo lo que había comentado Daniel. Indudablemente, en cuidados paliativos hay que ir muy por delante. ¿Por qué? Porque hasta ahora se da respuesta a necesidades, a crisis de necesidad realmente del paciente. Y entonces hay que ir por delante, hay que hablar con el paciente para ver cuando llegue el momento de diálisis, si ese paciente, pues según sus características sociales y clínicas, pues si merece la pena de hacerlo de una manera o otro tipo de abordaje. Esa bebe de la filosofía, ¿no? de las voluntades anticipadas, ¿no? Entonces hay que ir por delante. En cuidados paliativos, indudablemente, y con el tema de las enfermedades
que sabemos cuál es su historia natural, conocemos perfectamente cuál va a ser su historia natural, debemos ir por delante y totalmente de acuerdo en que la comunicación es fundamental. Yo quería añadir que el tema de los cuidados paliativos, organizativamente en Granada, tiene un sistema de conexión, como bien dice Higinio, de una conexión continua con un coordinador de primaria y uno de hospital, que no tiene por qué ser necesariamente siempre el del hospital más grande y que va también turnándose conforme van pasando los años. Y esos cuidados paliativos ahora mismo están encajados en una unidad de tratamiento domiciliario de la que dependen directamente de una subdirección médica, y ahí están colgados la parte de neumo, la parte de nefro, la parte de cuidados paliativos pediátricos y adultos, y sobre todo destacar que esa unidad de tratamiento domiciliario, que cada vez tiene más pacientes no oncológicos que oncológicos, tiene personal en la parte de hospitalización, porque, como bien ha dicho Higinio, los grados de complejidad menores son estrella y poder potencial que tiene que desarrollar primaria, y los más complicados o los más complejos de nivel 3, 4, 5 son de hospital. Pues qué duda cabe que ahí hay personal, tanto médicos como enfermeros, como TCAEs, como celadores, como auxiliares, como psicólogas, que son compartidos el mismo número de personal entre primaria y hospitales, y se comparte con los distintos hospitales de Granada. Bueno, estamos en hora. Habría para 2 preguntas, si hay de algún tema concreto en la sala. Entonces, pues yo creo, Antonio, podríamos concluir un poco que lo importante, hablando de centros concertados, es la calidad de la prestación, que tenemos que medir resultados y que tendríamos que revisar los pliegos y necesitaríamos, si es posible, un pliego único para los pacientes. Que, por supuesto, tenemos que aumentar la comunicación y no nos cansamos de decirlo, atención primaria y nefrología. Tendremos que buscar la forma de gestionar esos espacios y gestionar ese tiempo, que es fundamental preguntarle al paciente cómo quiere ser atendido. Llevamos tiempo, ¿verdad, Daniel? A todos y cada uno, y que es imprescindible sumar, que es imprescindible escucharnos todos, y sentarnos todos en una mesa y buscar la mejor solución posible y que esté al alcance del sistema, sobre todo para el paciente renal. No sé si hay alguna cosa. A ver, si Carmen, tú querías decir. Bueno, yo en primer lugar quiero agradecer que me ha gustado muchísimo esta mesa de debate. No se oye. No se oye ahora. Pero fundamentalmente voy a aprovechar que está el doctor Osuna ahí en ese escenario para, delante de parte de la nefrología y en este congreso de Granada, agradecerle como miembro del servicio y en nombre de todo el servicio de nefrología del Hospital Virgen de las Nieves, que como sabéis está recientemente jubilado. Quería agradecerle y darle un homenaje y, bueno, un aplauso, sobre todo porque ha sido para todos nosotros un amigo, un jefe, un compañero y un nefrólogo excepcional para todos los pacientes. Y lo que más nos ha gustado es su ilusión. Gracias. 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 Bueno, yo ya hoy no puedo llorar más. He estado llorando en los homenajes de los miembros de honor y ya no me quedan lágrimas. La verdad es que sabéis que os quiero. Ya está. Venga, muchas gracias. Gracias a todos. Te dejo salir.